El turno para Capricornio. Vamos a mirar a Capricornio a partir de hoy, lunes 10 de noviembre, hasta el domingo 16. El planeta que rige a Capricornio es Saturno. Saturno sigue en la casa 3. Esta posición lleva mucho a que estén reviviendo muertos del ayer. Muertos, muertos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos vas a revivir, Capricornio? Mercurio también, que está por aquí en la casa 12. Marte, que está haciendo conflicto en la casa 12. Capricornio. Saturno y Júpiter juegan de la mano. El aspecto más fluido que tiene Capricornio esta semana es el que tiene al frente. El aspecto más fluido que puede tener un Capricornio o ascendente es quién está al frente. Capricornio, el que está al frente es el más cercano. No sabemos quién sea el que esté al frente, si es tu mamá, si es tu papá, si es tu pareja, si es tu novio, si es tu socio, si es tu amigo. Mira quién está al frente y la vida te está diciendo aprender acerca del que está al frente. Es la posición más benéfica, porque si nos vamos a la posición más conflictiva, pues ahora Capricornio no sabe si salir, si moverse, si entrar, si mejor acostarse, si levantarse. Es una zona movida. De por sí, cuando Saturno está haciendo finales en el grado 29 y está pasando al grado cuarto, también da una sensación de muerte lenta. Sí, en cierta parte Capricornio está muriendo a viejas estructuras, está muriendo a viejas cosas, está muriendo y cambiando de piel. Saturno en estos últimos, sobre todo en esta semana, cuando se encuentra con Neptuno y cuando tiene todos estos aspectos de Marte en la casa 12 y demás, puede llegar a ser demasiado turbulento emocionalmente. Ese punto crítico abajo, ese punto crítico de donde se termina todo, donde termina todo, pues a veces suena muy olímpico decir, ay, todo se acabó y vuelve a empezar y empieza desde cero y tienes toda la fuerza y demás. Y sí, a lo mejor sí tienes la fuerza, pero no deja de doler. Eh, Lamer tus heridas, Capricornio, aprender a lamer nuestras propias heridas, y creo que una de las partes que más le conviene a Capricornio también es hacerlo en silencio. ¿Por qué hacerlo en silencio? Porque Capricornio es el signo de la soledad. Capricornio es el signo que se retira, es el signo de los retiros. En Capricornio nos retiramos, en Saturno nos aislamos, en Saturno llegamos al ermitaño, a esa introspección. Hay momentos donde es necesario la retirada, hay momentos donde es necesario lamer mi propia herida y darme ese tiempo para mí solo, y muchas veces a través de ese proceso o a través de esa mutación y a través de ese proceso interno, logro comprender qué es lo que la vida me está mostrando o qué es lo que el nuevo día me está ofreciendo. Pues es una semana muy así. Ni hablar de la luna que está en Leo en la casa 8. Entonces lleva mucho más a la introspección, a la muerte, al cierre, a estar emocionalmente conectados con el ayer, haciendo una suma, resta. Yo creo que la vida está preparando para lo nuevo que será Saturno en Aries, pero como todavía falta para Saturno en Aries, pues esta es la semanita de encontrarnos con ciertos temas del ayer inconclusos. Aprovéchalos, vívelos, disfrútalos, llóralos, interiorízalos, compréndelos. Lo que puedas comprender, compréndelo. Lo que no, pues no lo sufras tampoco. Y creo que es la mejor manera de poder vivirlo, ¿no? Confianza también. Esto pide mucho confianza, pide mucha introspección. Mencionaba algo al inicio de Capricornio, son el signo del solitario. Hay ciertos viajes que debemos hacer a la montaña solos, no podemos ir acompañados de nadie ni tampoco pedir compañía. Entonces, aprender a caminar solos bajo la roca, aprender a subir la montaña solos, a veces nos da la seguridad de conectar con la tierra firme y el propósito de quién soy. Capricornio, si te estás sintiendo emocionalmente o estás viviendo un proceso de tu vida, ascendentes, soles, lunas o aquellos que tengan un estelion o muchos planetas en Capricornio, siéntanse en acompañados de ustedes mismos, siéntanse en acompañados de la experiencia y siéntanse en acompañados de el anciano o la anciana que siempre está detrás de un Capricornio. Una semana de integrar, una semana
de ser ermitaños, una semana de aislarse. Acuario,